Tenía una idea muy distinta de lo que les voy a decir a continuación, porque cuando empecé me encontré con que era un tema tan extenso como el cuidado intensivo mismo. De manera que me voy a enfocar en 3 o 4 aspectos que me parece importante discutir del día a día del manejo del ECMO. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de metas del ECMO se encuentra con que hay metas asociadas al paciente, metas asociadas a los medicamentos, metas asociadas al circuito del ECMO, de manera que nos enloqueceríamos aquí hablando de cada una de esas cosas. ¿Cuánto queremos de presión premembrana? ¿Cuánto queremos de presión transmembrana? ¿Cuánto queremos de presión postmembrana? ¿Cuánto queremos de hemoglobina? ¿Cuánto queremos de plaquetas? ¿Cuánto queremos de fibrinógeno? En fin, es un mundo entero. Como le dije alguna vez a una de las enfermeras que trabajaba con nosotros en la unidad de cuidado intensivo, se vuelve un poquito desesperante y por eso las llamamos las gloriosas metas de ECMO, que les gusta escribirlas en la pared ahí a todos los pacientes de la unidad, ¿cierto? Entonces lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿para qué usted puso el ECMO? ¿Para qué el ECMO? Y cuando usted se pone un ECMO, lo que usted quiere es restablecer una o varias constantes orgánicas que el paciente perdió. Entonces usted lo pone porque quiere que el paciente oxigene mejor, o porque usted quiere que el paciente depure el CO2, o usted quiere mejorar la presión arterial en el caso de un ECMO veno arterial, o le quiere quitar presión venosa central en el caso de un ECMO veno arterial para insuficiencia cardíaca derecha, o en el caso de pacientes que usted va a calentar porque hicieron muerte por hipotermia, pues lo que usted quiere es calentarlo, ¿cierto? Nada, que el ECMO, su trabajo es básicamente restablecer una o varias de las constantes vitales perdidas. En ese orden de ideas, y dado que la teoría actual del cuidado intensivo radica en el asunto de optimizar el aporte de oxígeno a los tejidos, pues entonces el ECMO nos va a ayudar a optimizar varios de esos puntos. Principalmente nos facilita la oxigenación de la sangre del paciente, en el caso del ECMO veno-venoso, o nos facilita la mejoría del aporte de oxígeno a los tejidos por medio del gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace pues el ECMO. De manera que lo primero con lo que voy a empezar es, cuando yo le pongo a un paciente ECMO para que oxigene, ¿qué tanto oxígeno quiere? Esto tiene implicaciones no solo en el manejo día a día del ECMO, sino en las indicaciones para montarlo. Ahí tendríamos que hacernos una pregunta un poquito incómoda para todos los intensivistas, y es, ¿morimos de hipoxemia? Y la respuesta corta es que sí. Se queda sin oxígeno, se murió la mitocondria y se murió el paciente, ¿cierto? En cierto sentido, lo único que tenemos vivos son las mitocondrias. Pero la pregunta más larga sería, ¿cuál es el nivel de hipoxemia que nos lleva a la muerte o a las disfunciones orgánicas permanentes? Y esa pregunta es mucho más difícil, porque los que crecimos con el 90 tatuado en el cerebro no somos capaces de renunciar a ese número. Si el paciente no satura el 90%, todo el mundo está corriendo en una unidad de cuidado intensivo. Y no hay médico ni enfermera que se quede indiferente ante un paciente que satura 89%. Entonces, para enfocar un poquito esto, quisiéramos mirar fisiológicamente qué tensiones de oxígeno manejan las personas que viven en el día a día. Y por eso quise traerles este estudio de pacientes que son llevados al extremo, personas que son llevadas al extremo, para ver si esas personas necesitan tensiones de oxígeno como las que buscamos en la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Me gustó mucho este estudio en alpinistas que suben al Everest. El estudio es muy bacano. El estudio lo que hace es que entrenaba montañistas para que le sacaran gases arteriales de la femoral a sus compañeros mientras iban escalando en el Everest. El objetivo de ellos era definir
¿Cuánto oxigena una persona que sube al Everest caminando? ¿Cierto? Y sorprendentemente, ninguno de los que sube al Everest satura más de 90. Realmente esos pacientes manejan presiones arteriales de oxígeno que están incluso por debajo de los 30 milímetros de mercurio. Es decir, si una persona sube al Everest, normalmente no satura más de 70% en un pulsioxímetro e incluso puede que sature menos. Tenemos una compañera en la clínica que está casada con un ingeniero, es un ingeniero de minas, y este ingeniero de minas tuvo la fortuna de ir a trabajar a los 4.200 metros de altura en una mina en los Andes patagónicos, y como está casado con una cardióloga, la cardióloga le regaló un pulsioxímetro para que se lo llevara. Y entonces el hombre todos los días le decía a su esposa: estoy saturando 60, estoy saturando 70, y ella solícitamente buscó a los neumólogos hasta que los neumólogos le prohibieron el pulsioxímetro al marido, ¿cierto? Casi que nos toca hacer eso pues con los pacientes de cuidado intensivo. Lo que quiero decir es que estas personas suben al Everest, saturan durante semanas 60-70%, y cuando regresan a la vida ordinaria, en condiciones de presiones atmosféricas más favorables, no tienen disfunción orgánica manifiesta. Incluso estos pacientes, en otro estudio, se hizo estudio de biopsia muscular para ver qué pasaba a nivel celular con la hipoxemia inducida por la altura, y ellos encontraron que lo primero que pasa es que se muere el 90% de las mitocondrias en los primeros días de exposición a la hipoxemia, y que en el plazo menor de una semana hay una explosión en la multiplicación de las mitocondrias restantes hasta que el número de mitocondrias por célula supera en un número de 6 a 10 veces las mitocondrias de una persona que no ha sido expuesta a la hipoxemia. Con esa idea uno puede soportar un concepto, y ese es el concepto de hipoxemia permisiva, que es un concepto que no hemos querido discutir mucho en el cuidado intensivo, ¿cierto? Me recordaba el doctor Gaitán hoy el estudio que dio el Premio Nobel de Medicina de este año, que muestra las adaptaciones a la hipoxemia en los organismos vivos. Sorprendentemente, estos niveles de más o menos de 40, 35 de PO2 son muy similares a los de otros seres vivos y a los del feto humano. Un feto de una presión arterial de oxígeno alrededor de 45 milímetros de mercurio o incluso menos, y eso lleva al estado neurológico que tenemos aquí todos sentados, todo lo experimentamos in útero. Lo mismo pasa con pingüinos cuando bucean. Hay gente que le pagan por ponerle pulsioxímetro a los pingüinos. Los pingüinos cuando bucean a altas profundidades para pescar saturan alrededor de 60%. Lo mismo las tortugas cicoteas, lo mismo las ballenas blancas. De manera que esas concentraciones de oxígeno no son extrañas en el reino animal, y posiblemente los mecanismos que tenemos para adaptarnos sean suficientes para sobrevivir sin muchas secuelas a largo plazo. Entonces, rebuscando en la literatura de ECMO específicamente, encontramos estudios como este de la Universidad de Friburgo. Esta gente se da el lujo de reportar 60 casos de ECMO venovenoso. Perdón, no, estos son más poquitos, disculpen, estoy confundiéndolo con otro estudio. Estos son unos 15 pacientes sometidos a ECMO venovenoso en Suecia. Y ellos se dieron a la labor de no angustiarse con saturaciones superiores a los 70% y demuestran una supervivencia prácticamente del 75%, que es incluso superior a la supervivencia de los pacientes reportados en las series en ELSO. En conclusión, es posible que la meta que desesperadamente buscamos de saturación de oxígeno sea exagerada. Y eso lleva a que hagamos de más, y siempre hacer de más es malo, porque en el caso de la insuficiencia respiratoria conlleva al aumento de las presiones de ventilación mecánica, y la ventilación mecánica mata, ¿cierto? Entonces, como les digo, puede tener impacto
sobre también qué pacientes vamos a montar o no en la terapia de ECMO. Debería ser los criterios de hipoxemia refractaria como los tenemos hoy en día, los que dictaminen cuando un paciente va a ECMO. No lo sabemos. A futuro lo sabremos probablemente con el tiempo, ¿cierto? Lo que les quiero decir es que cuando tengamos un paciente sometido a la terapia, hay que ser laxos con el oxígeno. Aún saturaciones en el rango del 70 y 80 puede que sean suficientes para que el paciente salga bien a largo plazo. Les quería mostrar acá que en los pacientes que sobreviven al ECMO, no necesariamente aquellos que tienen PAFIs más bajitas son los que van a ir más mal. Entonces, yo creo que no podemos obsesionarnos con esa cifra. Y por eso les damos una cifra mágica, ¡tarán! Vamos a buscar saturaciones en ECMO de 80% que se correlacionan con presiones de oxígeno alrededor de 45 milímetros de mercurio. El segundo ítem que quisiera discutir es el ítem de la carbemia, del CO2. Y entonces les traigo esta otra pregunta, que probablemente no nos hacemos nunca. ¿Puede un paciente ventilado morirse de hipercapnia? Y es una pregunta incómoda, porque tampoco vamos a estar tranquilos la mayoría de los intensivistas con CO2 superiores a 70 milímetros de mercurio. Yo creo que está muy claro que en el paciente que no está ventilado, que está en la vida diaria y que empieza a hacer una hipercapnia, ese paciente, si usted no lo interviene y lo intuba, se va a morir. Y se va a morir básicamente porque la hipercapnia va a llevar a depresión del centro respiratorio, el paciente no va a respirar y finalmente se va a morir de hipoxia. Pero cuando usted intuba a ese paciente y usted le deja un drive respiratorio, aunque no le depure el CO2, ese paciente muy posiblemente no se le va a morir de hipoxemia, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué se muere un paciente hipercápnico? Ya vimos que si usted no lo intuba, se muere por la depresión del centro respiratorio. Hay otra explicación un poquito más exótica, y es que la acidemia inducida por la hipercapnia lleva también a la inhibición de las colinesterasas y por lo tanto empeora la parte muscular, que también la vamos a resolver con el ventilador. Sin embargo, lo que puede matar a un paciente con hipercapnia una vez intubado es la acidemia inducida por la hipercapnia. Y esa acidemia inducida por la hipercapnia lo va a matar a uno cuando llegue a niveles más o menos de pH inferiores a 6,8, donde las proteínas de membrana dejan de funcionar y el paciente hace hipotensiones graves, hace arritmias y hace muerte celular. De manera que uno podría decir que una vez intubado la gente no se va a morir de hipercapnia, se va a morir muy posiblemente de acidosis y que uno podría controlar la acidosis. Para lavarnos un poquito el cerebro y estar tranquilos, entonces nos inventamos el concepto de hipercapnia permisiva, de este sí conversamos a veces. Y entonces nos inventamos un montón de beneficios de la hipercapnia permisiva para estar tranquilos con la terapia, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que la hipercapnia permisiva va a mejorar la oxigenación porque va a producir vasoconstricción de las zonas que están mal ventiladas, además disminuye las resistencias pulmonares, la compliance por mecanismos casi inducidos, pues casi llevados a la magia, mejora la compliance del pulmón y en la perfusión cerebral va a mejorar por la vasodilatación y por lo tanto la gente se va a morir menos. La célula está protegida, hace menos apoptosis, el gasto cardíaco responde por la vasodilatación y el paciente va a tener un mejor gasto. Y entonces ya viene el otro y le dice, no hombre, pero es que la hipercapnia disminuye la cicatrización porque entonces hay vasoconstricción de la piel y el paciente no cicatriza si tiene alguna herida, en fin. El riesgo de infección va a estar aumentado porque los leucocitos no funcionan bien a esos niveles de acidosis, porque el aumento del gasto cardíaco no siempre es bueno, porque empeora la hipertensión pulmonar por la vasoconstricción de la hipercapnia. Pero seamos sensatos. Cuando nosotros dejamos un paciente en hipercapnia permisiva, nadie está pensando en esto. ¿Qué estamos pensando? Nos vamos a mamar la hipercapnia para que el paciente no haga daño pulmonar inducido por el ventilador. Y hasta ahí llegamos. Yo creo que ninguno de nosotros hace este análisis de las ventajas de la hipercapnia permisiva. De manera que lo que les quiero decir,
y sin haber estudios en ECMO de hipercapnia, es que niveles ligeramente elevados de CO2 en el paciente en ECMO no son realmente un problema. Y que uno puede tolerar CO2 cercanos a 60, 70, sin que eso amenaza directamente la vida. Eso mientras tengamos controlada la acidosis. Obviamente que uno quisiera que los niveles de CO2 y los niveles de oxigenación estuvieran bien cerca a lo normal, ¿cierto? Pero eso no siempre es posible, hay pacientes que no lo permiten y uno no debería obsesionarse con la cifra. Una cosa que sí es más grave es la hipocapnia. La terapia de ECMO, basada en la ventilación de membrana, es mucho más eficiente para la remoción de CO2 que para la oxigenación. De manera que la hipocapnia siempre es un peligro en el paciente sometido a ECMO. Como les decía esta mañana el doctor Juan David Uribe, se nos ha vuelto un problema la hipocapnia inducida en el transporte porque no tenemos manera de monitorizarla. Y como nos decía también en los riesgos neurológicos, hemos aprendido con algo de dolor que los pacientes que se someten a ECMO y se les induce una remoción de CO2, una normalización de los valores en un corto plazo, tienen mucho más riesgo de desenlaces neurológicos negativos. Esa persona que les mostraba esta mañana, que hace parte de la realeza del ECMO y lo invitan a todos los congresos y a las celebraciones por haber sido el ECMO de transporte más largo, ese paciente lo rescatamos con un CO2 cercano a 80 milímetros de mercurio. Y cuando llegó a la clínica cardiovascular, tenía una CO2 inferior a 35. Como no se nos despertaba, lo llevamos a una tomografía y tenía múltiples lesiones hemorrágicas petequiales en el cerebro y la recuperación neurológica y el despertar nos tomó mucho tiempo. Al decir que nos tomó mucho tiempo, es que cuando se fue de aquí al mes, nunca lo habíamos visto despierto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno vaya a depurar el CO2 en los pacientes en ECMO. Esta mañana nos decía, ahora en la tarde, no, en la mañana, nos decía la perfusionista de Chayo que ellos se toman el tiempo de bajar el CO2 en 3 horas. Nosotros le cogemos tanto miedo que nos tomamos el tiempo de bajarlo en 24. Nos trazamos la meta de que más o menos le vamos a bajar 1 milímetro de mercurio por hora. Y de manera que al otro día el paciente tenga niveles cercanos a lo normal. Por eso la cifra mágica que les voy a dejar de CO2 es un CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, porque eso dice la ELSO. Pero, como les digo, a nosotros no nos preocupa manejar pacientes con cifras de CO2 un poquito superiores. De hecho, si le preguntan al doctor Salazar de la clínica de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, ellos activamente buscan CO2 por encima de 45, porque en opinión de ellos, esos pacientes, cuando los liberan de la terapia, se adaptan más fácil a la respiración. Cada grupo tiene sus teorías. Entonces aquí les traigo otra variable todavía más difícil, la presión arterial. ¿Qué presión arterial queremos en un paciente con ECMO? Sobre todo en el paciente con ECMO venoarterial, donde lo que estamos modificando es la presión arterial. Entonces aquí vendría yo a decirles que la presión arterial es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? E infortunadamente no tenemos valores en ECMO venoarterial, ni siquiera hasta donde yo conozco en shock cardiogénico, para decir qué cifras tensionales son seguras a la hora de evitar la disfunción orgánica múltiple. La mayoría de los estudios que tenemos para definir cifras de presión arterial los hemos sacado de modelos de shock séptico. Y hemos llegado a cifras de alrededor de 65 milímetros de mercurio, donde se disminuye el riesgo de disfunción orgánica, nominalmente el riñón, y por eso todos perseguimos estas cifras de 65 milímetros de mercurio en el paciente en shock. Sin embargo, como les digo, no tenemos cifras en ECMO. Y por lo tanto, basados en los estudios en shock, encontramos que cifras por encima de 65 no son mejores que cifras cercanas a los 65. Y basados en esos estudios, pues entonces
Vamos a buscar esas cifras como meta. Sin embargo, en ECMO es muy frecuente que el paciente se torne hipertenso. La gran mayoría de los pacientes pasan de tener dosis en toneladas de norepinefrina a requerir nitroprusidato en el plazo de 24 horas. ¿Qué presión arterial queremos en ECMO? No como cifra piso, sino como cifra techo. Y aunque yo tenía la certeza de que había estudios que mostraban claramente que pacientes en ECMO arterial que se ponían hipertensos tenían más incidencia de complicaciones neurológicas, créanme que después de una búsqueda extensiva no encontré ninguno. Encontré los estudios que les mostró esta mañana el doctor Uribe de que hipertensión pre-ECMO aumenta el riesgo de complicaciones neurológicas, pero no pude encontrar ninguno donde la hipertensión durante el ECMO aumentara el riesgo de las complicaciones intracerebrales. Sin embargo, hay otro aspecto importante a la hora de controlar la presión en el paciente con ECMO venoarterial. Ese aspecto es el siguiente. Nosotros siempre estamos lidiando contra la válvula aórtica que no se abre, porque el paciente tiene un aumento de la poscarga, inducido por el flujo retrógrado del sistema. Si el paciente está hipertenso, el riesgo de que la válvula no se abra es mucho mayor, y una válvula cerrada implica muerte del miocardio, formación de trombos, embolías periféricas. Entonces, para nosotros es una urgencia controlar la hipertensión en ECMO, y nos hemos trazado de manera arbitraria unas presiones arteriales medias entre 65 y 75 milímetros de mercurio, y hacemos todos los esfuerzos de vasodilatadores para lograrlas. Se me adelantaron pues en el asunto de la coagulación, que era el otro aspecto que quería discutir. Se discutió mucho en la charla anterior, pero yo tengo unas opiniones un poquito diferentes al doctor Martínez. El ECMO, como terapia, es un estado de coagulación intravascular diseminada inducido por el aparato. Por definición, todo paciente en ECMO es un paciente coagulopático, ya sea por trombosis o ya sea por sangrado. En experiencia de nosotros, el sangrado es un problema más grave que la trombosis. Yo diría, sin haberlo medido en nuestros pacientes, que más del 60% tienen alguna complicación de sangrado. Sitios de canulación, mucosas, tracto digestivo, tracto respiratorio y cerebro. Y esa coagulación alterada está mediada por la interacción entre la sangre y las superficies no biológicas que llevan no solo a consumo de factores, sino a la disfunción plaquetaria por enfermedad de von Willebrand adquirida. Entonces, si me preguntan a mí, me preocupa más el sangrado que la trombosis. Les contaba el doctor Uribe esta mañana la anécdota de la primera paciente que tuvimos y ahí aprendimos todos las reglas básicas de la anticoagulación. Nacho anticoagula. Si estoy sangrando, quítenme la anticoagulación. Y si estoy sangrando, no me anticoagule, ¿cierto? No, si el paciente está sangrando, no le empiece la heparina. Y si empieza a sangrar en presencia de la heparina, pues quítele la heparina. Nosotros le perdimos el respeto a la heparina hace muchos años. Y yo diría que en los pacientes creo que pasamos más tiempo sin heparina que con heparina, aunque no lo confesemos en voz alta. Sin embargo, siempre es deseable anticoagularlos porque uno quiere que los circuitos duren. Nadie quiere que los oxigenadores se cambien al tercer día, ¿cierto? Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse aquí es qué nivel de anticoagulación es suficiente sin generar sangrado, pero tampoco poniendo en riesgo el circuito. Y entonces hay varias cosas que uno podría medir, como les decían ahora, el ACT, el TPT, el factor 10 activado. Nosotros, como somos gente fiel, nos casamos con la heparina como la reina de los anticoagulantes. Cuando empezamos a tratar los pacientes, les hacíamos ACT por hora, cosa que recuerdan en pesadillas las enfermeras de la unidad de cuidado intensivo. Y en el plazo de año y medio, sacamos la máquina de ACT de la unidad de cuidado intensivo, porque nadie puede servir a dos señores. El TPT daba una cosa y la ACT daba otra. El TPT daba para aumentar la heparina, pues la ACT daba porque había que quitársela.
Así que decidimos que nos íbamos a casar con una sola forma de medición. Y para nosotros el monitoreo del paciente en ECMO se basa básicamente en el TPT activado. Afortunadamente, después de haber tomado estas decisiones un poquito empíricas, la literatura con el tiempo nos ha venido dando la razón. Les estoy mostrando un estudio hecho por un grupo de canadienses que se dieron al trabajo de recoger todos los pacientes publicados en ELSO para mirar la manera como los anticoagulaban, ¿cierto? Ellos encontraron que había formas de anticoagular como grupos, que todo el mundo maneja la anticoagulación como bien le viene en gana. Cada uno de los cuadritos que ustedes ven ahí es un protocolo de anticoagulación, con metas diferentes. De manera que ellos lo que hicieron fue agruparlos en algunos grupos. Básicamente en estos tres. Abajo tenemos los pacientes que solamente se anticoagulaban con ACT. La meta de ACT en ECMO es entre 180 y 220, un poquito diferente de la que se usa en circulación extracorpórea, donde los pacientes son básicamente líquidos. Ellos encontraron que la estrategia de únicamente anticoagular a los pacientes con ACT se acompaña de complicaciones de sangrado en más del 60% y complicaciones de trombosis también en más del 60%. Después tuvieron los pacientes que anticoagulaban por TPT, buscando metas de más de 60 segundos, es decir, muy anticoagulados. Ellos encontraron que los episodios de sangrado no eran tantos, del 7%, y que los episodios trombóticos eran sorprendentemente más altos que los que se anticoagulaban con menos heparina, del 56%. Esto vino a reforzar la idea que nosotros tenemos de que las metas de anticoagulación en ECMO es buscando 1,5 a 2 veces el control, que para nuestros pacientes está alrededor del 50 a 60 segundos de TPT. Como de todo se ve en la Viña del Señor, también encontramos este artículo, que es este sí es el de 60 pacientes, qué pena que ahorita me equivoqué. Este es un estudio hecho en un hospital en Friburgo, en Alemania, donde ellos reportan su casuística de ECMOs venovenosos manejados sin anticoagulación, únicamente con profilaxis para TBP. ¿Y qué encontraron ellos? Que la mortalidad de los pacientes que ellos manejan sin anticoagulación es comparable a la mortalidad de los pacientes en ECMO publicados en la ELSO. Ellos encontraron además, no, qué pena, no, disculpe, estoy como elevado. Este es el mismo estudio de los canadienses, pero para ECMO no arterial, ¿sí? Y ellos encontraron en ECMO no arterial que se reproducían los mismos datos de los pacientes de ECMO venovenoso. Bueno, ahora sí les traigo pues el artículo de venovenoso sin anticoagulación. ¿Qué encontraron ellos además? Que no les tapaban los oxigenadores. Porque muy posiblemente lo que nos da miedo de la anticoagulación en estas terapias lo aprendimos de la hemodiafiltración venovenosa continua, donde los pacientes tienen flujos de 150 a 200 mililitros por minuto, mientras que aquí tenemos un paciente con flujos de 4 a 5 litros por minuto. Y también lo aprendimos de los pacientes en circulación extracorpórea, donde el reservorio conlleva un mayor riesgo de trombosis. Además que el paciente que está en cirugía tiene mucho más riesgo de coagulación por la herida quirúrgica, en fin. Entonces, como decía un editorial de un grupo japonés, con las nuevas terapias se justifica anticoagular el ECMO. Yo creo que en el futuro cada vez vamos a usar menos anticoagulantes y nos vamos a quitar el riesgo de que nuestros pacientes se mueran desangrados. Esto era todo lo que tenía para decirles, les agradezco mucho la atención.